Hola. Los árboles genealógicos a veces crecen en direcciones completamente inesperadas. Hoy seguiremos una de esas historias inusuales de crecimiento y transformación. La feria del libro olía a tinta fresca y a lluvia de primavera, que golpeaba el techo del pabellón de exposiciones como si quisiera hacerse oír por encima del murmullo de cientos de voces. Julia estaba junto al stand de clásicos, hojeando un ejemplar desgastado de Bunin, cuando un hombre alto con un elegante impermeable, que desprendía un aroma a buena diclón, se detuvo a su lado. ¿Bunin?, preguntó con una sonrisa. Es raro encontrar hoy en día a alguien que lea por gusto y no por obligación. «¿Quizás soy filóloga?», respondió Julia, cerrando el libro. Y eso, precisamente, es una obligación. No lo creo, dijo el hombre, inclinando la cabeza mientras la observaba con curiosidad. Tienes los ojos de alguien que lee para el alma, no solo por apariencia. Julia sonrió, notando cómo el desconocido se movía con la despreocupada elegancia de quien ha sido bendecido por la vida. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado. Un reloj suizo brillaba en su muñeca, y sus zapatos probablemente costaban tanto como su presupuesto mensual de alimentos, cuando ella apenas comenzaba en los negocios y contaba cada centavo. Pavel se presentó, extendiéndole la mano. Julia estrechó la palma firme que le ofrecía, y así comenzó una historia que, 6 meses después, debería haber terminado en matrimonio, pero terminó de manera muy distinta. Julia estaba en su oficina, en el 7º piso de un centro de negocios, mirando por la ventana el gris del cielo de finales de otoño. Detrás de ella, los programadores conversaban en voz baja. Las teclas sonaban y el aire acondicionado murmuraba. Su empresa ocupaba todo el piso. 20 personas trabajaban en proyectos para negocios medianos, creando software que facilitaba la vida de decenas de empresas. Diplomas y premios colgaban en la pared, y en la esquina, un enorme monitor mostraba el logo de la compañía. Pero Pavel nunca lo veía. Marina, la secretaria, asomó la cabeza con preocupación en el rostro redondo. «Julia, seguro que no quieres que cancele la reunión con los Krestovsky. Puedo decir que estás enferma». «No, Marina, todo va según lo planeado», respondió Julia con una sonrisa. «Hiciste un gran trabajo negociando. Ni siquiera saben quién es la dueña». «Pero eso está mal», murmuró Marina, mordiéndose el labio. «Pronto te casarás con su hijo, y ellos piensan que tú y yo somos solo una simple programadora que trabaja desde casa y alquila una habitación». «Exactamente. Y mañana, en nuestra reunión, descubrirán la verdad». Después del compromiso, Marina sacudió la cabeza y se fue, mientras Julia volvía a mirar por la ventana. Recordó cómo Pavel la había recogido del trabajo un mes atrás, y ella había salido deliberadamente por la puerta trasera, para que no viera el letrero de la empresa. Él estaba allí, sentado en su sub, sin siquiera cuestionar por qué ella salía por el costado. «¡Julia!», exclamó, abriendo la puerta con entusiasmo. «¿Cómo fue tu día?». «Mucho código escrito», respondió ella, subiendo al interior cálido que olía a cuero y su colonia. Él charló todo el camino sobre algún contrato que su padre había firmado, un nuevo restaurante que iban a visitar y los planes del fin de semana. Julia escuchaba con un oído distraído, pensando en la reunión de un nuevo proyecto que comenzaría pronto en su oficina, y que no podría atender porque Pavel había decidido que pasarían la noche juntos. La puerta de la oficina se abrió y Ana entró, su socia, su amiga, la única que conocía toda la verdad. Ana era su completo opuesto, rubia impactante, cabello corto, gafas de diseñador y un vestido que costaba como un buen coche usado. Tiró su bolso sobre la mesa y la miró fijamente. «¿Estás segura de que no vas a cambiar de opinión?», preguntó sin saludo,
Yul, esto es absurdo. ¿Por qué sigues con este juego? Siéntate, Anya, dijo Julia, señalando la silla. ¿Quieres un café? Quiero que dejes de fingir que eres una pobre cenicienta, dijo Ana, cruzando los brazos. Tienes una empresa con millones de facturación, un apartamento en el centro, coche, cuentas, y delante de tu prometido actúas como si alquilaras un rinconcito y fueras humilde. Lo estoy probando, respondió Julia con calma. Quiero entender a quién ama, a mí o a la idea de mí, y si descubre la verdad y dice que lo engañé, pues que así sea. Ana, ¿recuerdas a Dmitri? Preguntó Julia. Ana guardó silencio. Claro que lo recordaba. Dmitri apareció hace 3 años, cuando la empresa recién empezaba a generar ganancias importantes. Salieron 6 meses, y Julia se había enamorado de verdad. Por primera vez desde la muerte de sus padres, confió en alguien, y un día, sin querer, mencionó que había comenzado su propio negocio. Dmitri se interesó, hizo preguntas, y una semana después ya ofrecía ser su socio, invertir dinero y controlar las finanzas. Al negarse, se ofendió y empezó a exigir que debía compartir todo porque eran pareja, que él, como hombre, debía saberlo todo, que una mujer no puede dirigir un negocio sin un hombre. Dmitri era un idiota, dijo Ana en voz baja, pero Pavel es distinto. ¿De dónde viene? Preguntó Julia. ¿Quién sabe? Dijo Ana. Tal vez sea igual, solo que aún no le he dado motivos para mostrar su verdadero yo. Entonces, ¿por qué casarte con él? Porque es amable, atento, cariñoso, enumeró Julia. Me hace reír, es tierno, no bebe ni fuma, trabaja, ama los libros. Es perfecto. Casi, repitió. Porque no sé si podrá superar la prueba, no con dinero, sino con otra cosa, carácter, dignidad. Ana suspiró y ajustó sus gafas. ¿Sabes qué pienso? Dijo con suavidad. Tienes miedo, miedo de enfrentarte a ti misma. Te escondes detrás de esta máscara, pobre chica, porque es más seguro. Si te rechazan, puedes decirte a ti misma que no fuiste tú quien fue rechazado, sino tu papel. Julia permaneció en silencio, porque había un grano de verdad en las palabras de Ana que no quería admitir. Hace 2 semanas, Pavel le había propuesto matrimonio en el parque de la ciudad, en su banco favorito junto al estanque. El otoño estaba en todo su esplendor. Los árboles ardían en tonos dorados y carmesí, y el viento empujaba las hileras de árboles sobre el agua, que se deslizaban majestuosamente por la orilla. Pavel cayó de rodillas y Julia vio cómo sus manos temblaban al abrir la caja de terciopelo. «Yulechka», dijo, con la voz cargada de emoción. «Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses, pero fue suficiente para entender que eres tú, la única. No eres como las demás chicas, eres simple, sincera, real. No persigues dinero ni estatus. Me amas a mí, no a mi cuenta bancaria. Cásate conmigo, por favor». El anillo era modesto, con un pequeño diamante. Pavel, aparentemente, lo había elegido pensando en su situación económica, intentando no incomodarla con un regalo caro. Era conmovedor y, al mismo tiempo, triste. «Sí», respondió Julia, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Sí, Pasha, acepto». Él la levantó en brazos, la giró, la besó, rió, y ella se aferró a él, pensando que todo iba a cambiar pronto. Pronto descubriría quién era él realmente. El primer encuentro con los padres de Pavel ocurrió una semana después. Su casa resultó ser una enorme mansión en las afueras, con una alta cerca, seguridad y un jardín impecable. Julia se había puesto deliberadamente unos jeans simples y un suéter. Agarró un bolso viejo del mercado y llegó en su coche usado, guardado para ocasiones como esa. Normalmente conducía un crossover nuevo, pero Pavel nunca lo había visto. Lyudmila Fyodorovna
Los recibió en el vestíbulo, y Julia sintió inmediatamente una mirada evaluadora sobre ella. La madre de Pavel era una mujer regordeta con un traje caro, joyas de oro macizo y un peinado que debía haberle tomado al menos 2 horas en el salón. La miró de pies a cabeza, y algo desagradable brilló en sus ojos, una mezcla de desdén y triunfo. «Ah, Pavlusha trajo a la novia», dijo Lyudmila Fyodorovna con voz arrastrada y condescendiente. «Qué dulce niña, simple, pero dulce». «Mamá, por favor», gimió Pavel. «¿Qué dije?» Lyudmila Fyodorovna alzó las manos. «Es un cumplido. Entren, entren. Oleg, ven aquí. Mi hijo trajo a la novia». El padre de Pavel salió del salón, un hombre fuerte con rostro cansado y ojos amables. Sacudió la mano de Julia y sonrió cálidamente. «Mucho gusto», dijo Oleg Viktorovich. «Pavel me ha hablado mucho de ti». Entraron al salón, donde la mesa estaba, puesta como si esperaran a 10 personas. Lyudmila Fyodorovna los acomodó. Sirvió té de un juego caro, y no dejaba de hacer comentarios que hacían sentir incómoda a Julia. «Yulenka, querida, ¿dónde trabajas?», preguntó con falsa preocupación. Pavel mencionó algo sobre programación. «Sí, soy programadora», respondió Julia. «Trabajo de forma remota». «Oh, qué moderno», exclamó Lyudmila Fyodorovna. «¿Y cuánto pagan por eso?» «Probablemente no mucho, ya que alquilas un apartamento». Pavel se sonrojó. «¿Qué tiene que ver eso?» Lyudmila Fyodorovna puso cara de inocente. «Me interesa la vida de mi futura nuera. Es normal. Es importante para mí saber que mi hijo eligió a una chica que no persigue su dinero. Yulenka claramente no es una de esas, ¿verdad?» Julia apretó los dientes, sintiendo cómo la ira hervía dentro de ella, pero permaneció en silencio. Pavel también guardó silencio, solo sonriendo tímidamente, esperando que todo se resolviera de alguna manera. «Julia, ¿usas joyas?», continuó Lyudmila Fyodorovna, mirando sus manos y cuello vacíos. «¿O el presupuesto no lo permite?» «Entiendo, entiendo. A veces pasa. Tal vez pueda darte algo de mis cosas viejas. He acumulado tanto y no tengo dónde usarlo». «Gracias, no es necesario», respondió Julia secamente. Oleg Viktorovich carraspeó y cambió de tema, pero el mal sabor de boca permaneció. Al irse, Pavel se disculpó. «Julia, no le prestes atención. Mamá es así con todos. Solo quiere lo mejor para mí. Quiere una nuera que la atienda, o al menos que se quede callada y paciente». «¿Qué dices?», dijo Julia con calma. Pavel rió nerviosamente. «Mamá está acostumbrada a dar órdenes. Eres inteligente, la entenderás. Lo importante es no discutir. Entonces todo estará bien». Julia permaneció en silencio, mirando por la ventana. Algo dentro de ella dolía, pero se dijo que era parte de la prueba. Solo otra prueba más. Lyudmila Fyodorovna se encargó de la fiesta de compromiso. Llamaba a Julia todos los días, dictando todo, sin preguntarle su opinión. Eligió el restaurante, invitó a los invitados e incluso aprobó el menú sin consultarla. «Julia, querida», dijo un día por teléfono con tono condescendiente. «He estado pensando en tu atuendo de compromiso. Entenderás que habrá gente importante, socios de negocios de mi esposo, nuestros amigos. Necesitas lucir a la altura. Probablemente no tengas nada adecuado. Tengo vestidos». «Gracias, puedo encargarme yo misma», respondió Julia, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Colgó y se cubrió el rostro con las manos. Estaba sentada en el sofá de su espacioso apartamento, con ventanas panorámicas que daban a la ciudad de noche. La chimenea crepitaba, los libros ocupaban los estantes, y los cuadros colgaban en las paredes. Esa era su verdadera vida, su verdadero hogar. Pero Pavel nunca había estado allí. Él pensaba que ella alquilaba una habitación en las afueras, en un piso compartido.
Yulia se levantó, fue a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Las luces parpadeaban abajo, los coches avanzaban por las calles. La ciudad vivía su propia vida. Ella estaba allí, en su refugio silencioso, preguntándose si todo esto era correcto. Tal vez Ana tenía razón, o tal vez solo tenía miedo de ser ella misma. El teléfono sonó de nuevo. Lyudmila Fyodorovna. Yulenka, se me olvidó decirte, dijo con una voz dulcemente empalagosa. Intenta vestirte decentemente. Aunque entiendo que no puedes permitirte mucho. Al menos ponte algo decente. ¿Sí? No quiero avergonzarme frente a los invitados. Yulia apagó el teléfono y lo lanzó sobre el sofá. Eso fue todo. Suficiente. Mañana descubrirá la verdad. Mañana es el compromiso, y al día siguiente habrá una reunión en su oficina, y entonces todo encajará. La mañana del compromiso comenzó con una llamada de Ana. Yul, te lo suplico, cancélalo. La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Por qué necesitas esto? Dile la verdad ahora mismo. ¿Por qué llevarlo al punto del absurdo? Anya, necesito saberlo. Yulia se quedó frente al espejo, examinando el vestido beige del mercado masivo. Era sencillo, modesto, incluso un poco anodino, perfecto para el papel que estaba interpretando. Tenía que entender si él la protegería cuando se sintiera mal, o si callaría para no pelear con mamá. Y si callaba, entonces descubriría la verdad. Se puso el vestido y subió la cremallera. Dolería, pero mejor ahora que un año después de la boda. Se aplicó apenas un toque de maquillaje, recogió su cabello en un moño sencillo y se calzó unos zapatos baratos. Se miró al espejo, una chica común, como millones de otras. No extravagante, no rica, no especial. Exactamente como Pavel la veía. Exactamente así pensaba él que la amaba. Yulia tomó su viejo bolso, su teléfono y las llaves de su coche usado. Salió del apartamento, bajó al garaje subterráneo, se sentó al volante, arrancó el motor y condujo hacia la fiesta de compromiso, que se suponía sería el inicio de una nueva vida, pero que en realidad marcaría el fin de la antigua. El restaurante era uno de los más caros de la ciudad. Yulia aparcó junto a una fila de SUV elegantes y sedanes ejecutivos. Su viejo coche parecía un patito feo entre cisnes. Varias personas se giraron, mirándola con curiosidad y un desconcierto apenas disimulado. Yulia salió del coche, enderezó el vestido y se dirigió a la entrada. Su corazón latía con fuerza, las palmas le sudaban, pero caminaba con confianza, la cabeza erguida. El portero abrió la puerta, lanzando una mirada evaluadora, y un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Claramente no es el tipo de gente que suele venir aquí. El salón estaba decorado con flores y velas. Los invitados, vestidos de forma lujosa, se sentaban a las mesas. Los diamantes brillaban y las bebidas circulaban. Yulia reconoció a algunos de los asociados del padre de Pavel, la élite local, acostumbrados a medir a las personas por el grosor de sus carteras. Pavel estaba en la entrada del salón con sus padres. Al ver a Yulia, sonrió, pero era una sonrisa forzada. Lyudmila Fyodorovna miró a la novia, y su rostro reflejaba una malicia triunfante. «Ah, Yulenka», exclamó en voz alta, haciendo que la mitad del salón se volviera. «Qué vestido tan encantador, tan casero, tan acogedor, como si no vinieras a un compromiso, sino simplemente a comprar pan». Un murmullo contenido recorrió el salón. Yulia sintió un pinchazo interior, pero su expresión permaneció serena. Pavel se sonrojó y comenzó a avanzar, pero su madre lo detuvo por el codo. «Pasha, no te quedes ahí. Acompaña a la novia a la mesa», ordenó Lyudmila Fyodorovna. Caminaron por el salón bajo la mirada de decenas de ojos curiosos. Yulia escuchó susurros detrás de ella, miradas llenas de lástima y desprecio.
La sentaron junto a Pavel, quien se inclinó hacia ella. «Yulechka, no le prestes atención», susurró. «Mamá solo está nerviosa. Es su forma de lidiar con el estrés». Yulia lo miró y no respondió. Por dentro, una calma fría crecía, la calma de alguien que ya había tomado una decisión. Lyudmila Fyodorovna se levantó para brindar. Sostenía una copa de vino tinto y sonreía ampliamente, demostrando su poder y superioridad ante todos. «Queridos amigos», comenzó, su voz resonando en el salón. El timbre sonó en toda la sala. «Hoy es un día especial. Mi hijo, mi único Pavlusha, da un paso importante. Ha encontrado a su esposa. Siempre le dije, elige la fealdad y no la riqueza. Elige modestia y obediencia, porque una esposa debe conocer su lugar. Debe estar agradecida por ser acogida en una familia decente. No debe estirarse más allá de sus límites, pero recordar de dónde viene». El salón quedó en silencio. Varias personas se intercambiaron miradas. Alguien tosió incómodamente. Oleg Viktorovich bajó la mirada hacia su plato. Pavel estaba pálido, apretando la mandíbula. «Me alegra que Pavlusha haya elegido precisamente a una chica así», continuó Lyudmila Fyodorovna, disfrutando el momento. «Una mujer simple, sin pretensiones, sin ambiciones, que le estaría agradecida cada día, por sacarla de la pobreza, por darle la oportunidad de vivir como un ser humano». Yulia miró a Pavel, esperando que se levantara, que dijera al menos una palabra, pero él permaneció en silencio, palideciendo aún más. «Bueno, brindemos por los recién comprometidos». Lyudmila Fyodorovna alzó su copa. Dio un paso hacia la mesa, y entonces la copa pareció resbalar de su mano. El vino tinto se derramó sobre Yulia, empapando su vestido beige, corriendo por la tela en oscuras manchas. «¡Ay!», exclamó Lyudmila Fyodorovna, sin una pizca de remordimiento en su voz. «Perdóname, querida, qué torpeza la mía, aunque, ya sabes, en un vestido así no se notará. Probablemente sea barato de todos modos. Si quieres, puedo hacer una versión todavía más intensa y cinematográfica, aumentando la tensión y el suspenso hasta que el lector casi sienta que está dentro de la escena. ¿Quieres que haga eso también? No hay vergüenza en desecharlo». La habitación quedó en silencio absoluto. Todos miraban a Yulia, esperando su reacción. El vino se esparció lentamente sobre el vestido, goteando al suelo, dejando manchas rojas sobre el mantel blanco. Yulia levantó la mirada hacia Pavel. Él permanecía inmóvil. La miraba con confusión y compasión, como un niño que no sabe qué hacer, y se quedó en silencio. Ella se levantó despacio, dejó la servilleta sobre la mesa y recogió su bolso. Nadie dijo una palabra. Se giró y caminó hacia la salida, y cada uno de sus pasos resonaba en el silencio como un golpe de martillo. «Yulia». Pavel finalmente volvió en sí. «Yulia, espera». Ella salió al exterior. El aire frío le golpeó el rostro. Pavel la alcanzó junto al coche y tomó su mano. «¿A dónde vas?», gritó. «Vuelve, esto es un malentendido. Mamá no quiso. Fue un accidente». Yulia lo miró durante un largo momento. «Vuelve y pide disculpas a los invitados», continuó Pavel, con la voz temblando. «Yulechka, por favor, arreglaremos todo». «Mamá, solo quería escuchar algo completamente diferente», dijo Yulia en voz baja, liberando su mano. «Adiós, Pavel». Subió al coche y arrancó. Pavel quedó en la acera, con las manos extendidas, mientras ella se alejaba. En el espejo retrovisor lo vio solo en la calle, pequeño y confundido. Y mañana lo esperaba una sorpresa. Mañana descubriría a quién había perdido de verdad. El apartamento de Yulia la recibió con silencio y oscuridad. Encendió la luz, y los ventanales panorámicos reflejaban su silueta. Una mujer en un vestido arruinado,
con rímel corrido bajo los ojos, pero con la espalda erguida. Julia entró al baño, abrió la ducha y se dejó envolver por el agua caliente hasta que el líquido borró las manchas de vino, los restos de maquillaje y la sensación pegajosa sobre su piel. Al salir, envuelta en una bata de felpa, tomó un vestido beige del armario. La tela estaba húmeda, impregnada del olor a vino. Caminó hasta la sala, arrojó el vestido a la chimenea y encendió un fósforo. Las llamas devoraron la tela con avidez, y el vestido se consumió, ondulando y ennegreciéndose en los bordes. Observó cómo ardía el último símbolo de su pretensión y sintió un extraño alivio, como si una parte de ella se quemara junto con el vestido, la parte que aún esperaba un milagro. El teléfono de Pavel sonaba sin parar. Julia apagó el sonido y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Luego se sirvió un poco de vino auténtico y caro de su reserva, el que Pavel nunca había visto. Se sentó en un sillón junto a la chimenea y observó las llamas, pensando que mañana todo cambiaría. A las 12:30 llamó Ana. ¿Y? Preguntó su amiga sin saludar. ¿Cómo fue? Julia tomó un sorbo de vino. Lyudmila Fyodorovna me tiró el vaso encima. Pavel se quedó en silencio y luego me rogó que volviera y pidiera disculpas a los invitados. Ana exhaló. Julia, mañana iré y se los diré yo misma, que se atraganten con su arrogancia. No, Ania. Julia sonrió con cierta ironía. Mañana tenemos reunión con el grupo Krestovsky a las 11:00 a.m. y se lo diré todo yo misma. Ellos saben que tú eres la propietaria. No, negó Julia, aunque Ana no la veía. Marina lleva las negociaciones. Ni siquiera saben quién ocupa la silla del director. Ana silbó. Vaya giro de acontecimientos. Julia, ¿segura de que quieres seguir trabajando con ellos después de todo esto? Los negocios son negocios, respondió Julia. El contrato es rentable, el proyecto casi está listo. No voy a perder dinero por rencores personales, solo que ahora sabrán con quién están tratando. Eres fuerte, dijo Ana en voz baja. Yo habría llorado si fuera tú. Lloraré más tarde, cerró Julia los ojos. Pero hoy no, hoy tengo otros planes. Se despidieron, y Julia se quedó sola. Se sentó frente al portátil y abrió la presentación del proyecto para los Krestovsky. Todo estaba listo, cada diapositiva revisada, cada cifra en su lugar. Mañana mostraría un programa que resolvería la mitad de los problemas de su empresa, y entenderían que la mujer humillada hoy valía 10 veces más de lo que creían. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Pavel estaba en su apartamento, marcando el número de Julia por 100ª vez. Nadie contestaba. Tiró el teléfono al sofá y se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionó así? Sí, mamá había tomado un riesgo, pero siempre era así. Julia solo necesitaba esperar, ignorarlo. ¿Por qué armar un escándalo, irse y humillarlo frente a los invitados? Pavel caminaba de un lado a otro. Se sirvió un whisky y lo bebió de un trago. Su garganta ardía, pero no se sentía mejor. Recordó el rostro de Julia en el momento en que lo miró, buscando protección. Recordó cómo se levantó despacio y se alejó, mientras él permanecía como una estatua, incapaz de moverse. Algo dentro de él sabía que había ocurrido una catástrofe, pero su mente se negaba a aceptarlo. Tomó el teléfono y llamó a su madre. «Mamá», gritó cuando respondió. «¿Qué has hecho, Pavlusha?» La voz de Lyudmila Fyodorovna sonó sorprendida y completamente tranquila. «¿De qué hablas? Es tarde. Estaba a punto de ir a la cama. Julia se fue. Se fue de la fiesta de compromiso, por tu culpa». «Ah, ya entiendo», resopló Lyudmila Fyodorovna. Era justo que mostrara su verdadero carácter desde el principio.
Pavlik, querido, te salvé de un gran error. Esta chica quería vivir a tu costa. Se aferraba a ti como una lufa, y ahora no pudo soportarlo y lo perdió. Es bueno que haya pasado antes de la boda, y no después. Mamá, le echaste vino encima. Pavel no podía creer lo que oía. La humillaste frente a todos. Fue un accidente, respondió Lyudmila Fyodorovna con frialdad. Y si ella fuera una chica decente, se habría secado tranquilamente, pedido disculpas y continuado la velada. Pero hizo un berrinche y salió corriendo. Se mostró tal como es. Pavlik, despierta. Una esposa así te convertiría la vida en un infierno. Nunca me lo agradecerás. La amo, gritó Pavel. Estás enamorado de una idea, replicó su madre, de tu fantasía de una chica humilde y pobre que te estaría agradecida. Pero resultó tener carácter. Y no necesitamos a alguien así. Necesitamos a alguien obediente, tranquila, que no discuta con la familia. Pavel colgó. Sus manos temblaban, el corazón le latía con fuerza. Sabía que su madre estaba equivocada, pero no encontraba las palabras para explicarlo. No lograba articular exactamente qué había pasado, ni en qué él mismo había fallado. Intentó llamar a Julia de nuevo. El teléfono estaba desconectado. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. La mañana comenzó con Julia llegando a la oficina a las 7:30. Vestía un traje de negocios impecable, el cabello bien peinado y un maquillaje ligero. Marina, que llegó a las 9, quedó boquiabierta al verla. «Julia, ¿así estás?», exclamó la secretaria. «¿Pasó algo?». «Todo está bien, Marina», sonrió Julia. «Solo fue una velada interesante ayer. Por favor, reúne a todos para una reunión a las 9:30. Tenemos que discutir la presentación». Marina asintió y salió corriendo. Y Julia se dirigió a su oficina. Se sentó en el escritorio y abrió su agenda. A las 11:00 tenía reunión con representantes de la empresa Krestovsky. La presentación final del proyecto de gestión de obra. 3 meses de trabajo. 20 especialistas involucrados. Un programa complejo que automatiza la contabilidad de materiales, el seguimiento de plazos y la asignación de contratistas. Un proyecto excelente para un dinero excelente. A las 12:30, todos los empleados clave se reunieron en la sala de conferencias. Julia se colocó frente a la pizarra. «Buenos días», comenzó. «Hoy es un día importante. Presentamos un proyecto a un cliente con el que hemos trabajado durante 3 meses. Los Krestovsky son actores importantes en el mercado de la construcción, y este contrato abrirá la puerta a otros clientes similares». Marina negoció brillantemente. El equipo de desarrollo hizo un trabajo fantástico. Yo misma daré la presentación. El programador Igor, un tipo delgado con gafas, levantó la mano. «Julia, ellos saben que eres la dueña. Lo sabrán hoy». «Será una sorpresa para ellos», respondió Julia con calma. El equipo intercambió miradas, pero no hubo más preguntas. Todos sabían que Julia no gustaba de explicar sus decisiones. Tenía razón o corregía sus errores más rápido de lo que alguien podía notarlo. La reunión terminó y Julia volvió a su oficina. Se sirvió un café de una cafetera turca y se sentó junto a la ventana. La ciudad despertaba abajo. Los autos avanzaban lentamente por las calles. La gente se apresuraba al trabajo. La vida continuaba como siempre. Y ella tenía una reunión en 1 hora que lo cambiaría todo. Su teléfono vibró con un mensaje de Pavel. «Julia, lo siento mucho. No sé qué pasó, pero hablemos. Te amo. Llámame, te lo ruego». Julia borró el mensaje sin leerlo hasta el final. Luego bloqueó su número. El tiempo de hablar había terminado. Ayer había sido su última oportunidad, y Pavel la había perdido. A las 10,
Pavel estaba en la sala de la casa de sus padres y gritaba a su madre por primera vez en la vida. Lyudmila Fyodorovna estaba sentada en el sofá, con los labios fruncidos, y Oleg Viktorovich junto a la ventana, sin intervenir. «Arruinaste mi vida», gritó Pavel. «¿Eres feliz? Quería casarme, quería formar una familia, y tú lo arruinaste todo». «La salvé», replicó Lyudmila Fyodorovna, «de esa mendiga que te rondaba por dinero». «No es una mendiga», Pavel golpeó la mesa con el puño. «Ella trabaja, gana su propio dinero. No me ha pedido un centavo». «Todavía no», se burló su madre, «porque estaba esperando la boda, y después de la boda habría empezado a exigir coche, apartamento, abrigos de piel, diamantes. He visto cientos de esas. No sabes nada de ella». Pavel se llevó las manos a la cabeza. «Nada. Ni siquiera intentaste averiguarlo. Desde la primera reunión decidiste que no nos merecía». «Porque es verdad», dijo Lyudmila Fyodorovna, poniéndose de pie y enderezando los hombros. «Pavlik, escúchame. Soy tu madre. Solo quiero lo mejor para ti. Y veo claro a estas cazadoras de carrera que se aprovechan de hombres ricos. Yulka es tu típica cazadora de devotos. Es bueno que se haya mostrado desde temprano. Ahora olvídala y busca una chica normal de buena familia». Pavel la miró largo rato. Su rostro mostraba una confianza inquebrantable en su propia razón. Creía sinceramente que había salvado a su hijo de problemas, y nada podía convencerla de lo contrario. «Eres repugnante», dijo Pavel en voz baja, y salió de la habitación. Lyudmila Fyodorovna lo observó irse. Luego se volvió hacia su esposo. «Oleg, di algo. Se ha vuelto completamente loco». Oleg Viktorovich se apartó lentamente de la ventana. Su rostro estaba cansado y de algún modo envejecido. «¿Y qué debería decir Lyudmila?», preguntó en voz baja. «¿Por qué te comportaste como una comerciante? ¿Por qué humillaste a la chica frente a todos? ¿Por qué hiciste que tu hijo eligiera entre tú y la mujer que amaba? ¿Cómo te atreves?». Lyudmila Fyodorovna se enfureció. Defendía los intereses de la familia. «Tú defendías tu ego», replicó Oleg Viktorovich. «Tenías miedo de que tu nuera resultara más lista y fuerte que tú, que Pavel empezara a escucharla a ella y no a ti. Así que decidiste destruirla. Felicidades, lo lograste». Se fue, dejando a su esposa sola. Lyudmila Fyodorovna estaba de pie en medio de la sala, inmóvil, como una estatua. Por primera vez en muchos años sintió algo parecido a la duda, pero enseguida la apartó de su mente. No, ella tenía razón, siempre la tenía. Los hombres eran débiles, no comprendían cómo funcionaba el mundo. El teléfono de Oleg Viktorovich sonó, rompiendo el silencio. La secretaria le recordó la reunión de las 11:00 con los representantes de la empresa. Un contrato importante, una presentación decisiva, asistencia obligatoria. «De acuerdo», respondió Oleg Viktorovich con voz cansada. «Estaré allí en 1 hora. Dile a Pavel que venga también, y que venga Lyudmila, ya que es tan emprendedora». Colgó con una sonrisa irónica. Al menos, pensó, sería un respiro de los problemas familiares. A las 10:30, el sub negro de los Krestovsky se detuvo frente al edificio de oficinas. Bajaron Oleg Viktorovich, Lyudmila Fyodorovna y un Pavel pálido, con los ojos hundidos tras una noche sin dormir. Lyudmila vestía como para dominar una sala. Un traje caro, pendientes pesados, un peinado que rozaba lo desafiante. Iba dispuesta a dejar claro quién mandaba. «Bonito edificio», dijo, observando la fachada de cristal con satisfacción. «Seria la empresa, por lo que parece». Subieron al 7º piso. El pasillo conducía a unas puertas de vidrio con el logotipo de la compañía. Lyudmila entró la primera, con paso decidido. El aire olía a café, a tecnología nueva, a éxito.
Los diplomas en la pared parecían observarlos. Una joven de rostro redondo y amable sonrisa los recibió. «Buenos días, de la empresa Krestovsky. El gerente los atenderá enseguida. Por favor, pasen a la sala de conferencias». Lyudmila se sentó en la cabecera de la mesa, apropiándose del lugar como si fuera suyo. A su derecha, Oleg. A su izquierda, Pavel, con la mirada perdida. Solo pensaba en Yulia. Su teléfono seguía bloqueado. Los mensajes, sin respuesta. ¿Qué hago? ¿Cómo la recupero? La puerta se abrió. Pavel ni siquiera levantó la cabeza, hasta que escuchó unos pasos firmes. Cuando alzó la vista, el mundo se detuvo. Yulia entró. Traje formal, cabello recogido, una carpeta en la mano. Caminaba con la serenidad de quien domina la situación. Se sentó frente a Lyudmila Fyodorovna y con una leve sonrisa dijo: «Buenos días. Soy Yulia, directora ejecutiva y propietaria de esta empresa. Me complace presentarles el proyecto final». El silencio fue total. Lyudmila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pavel se puso blanco como el papel, aferrándose al borde de la mesa. Oleg exhaló lentamente. En su mirada apareció algo parecido al respeto. «¿Tú?», murmuró Lyudmila con voz ronca. «¿Tú eres la dueña?». «Sí», respondió Yulia con calma, encendiendo el proyector. «Fundé esta empresa hace 10 años. Hoy tenemos 20 empleados y trabajamos con clientes en todo el país. Su encargo está completado, a tiempo y con la calidad acordada. Empecemos con la presentación». Pavel no podía apartar los ojos de ella. Todo giraba a su alrededor. Yulia, su Yulia sencilla, discreta, ahora una empresaria poderosa. ¿Lo había engañado todo este tiempo? ¿O fue él quien nunca se preocupó por conocerla de verdad? Lyudmila intentó recomponerse. «Un momento», dijo temblándole la voz. «Dijiste que eras programadora, que trabajabas desde casa, que alquilabas una habitación». «Soy programadora», respondió Yulia sin alterarse. «Y trabajo de forma remota cuando es necesario. En cuanto a la vivienda, jamás dije que alquilara un cuarto. Eso lo asumieron ustedes. Yo simplemente no los corregí». «¿Pero por qué?», balbuceó Pavel, con un hilo de voz. «¿Por qué nos mentiste, Yulia?». Ella lo miró fijamente, sin rastro de ternura. «Quería saber quién eras realmente, Pavel», dijo en tono sereno. «Quería descubrir si amabas a la persona o a la idea que habías creado en tu cabeza. Ayer obtuve la respuesta. Y ahora, si no les importa, volvamos al trabajo. Esto es una reunión de negocios. No pienso perder el tiempo en asuntos personales». Encendió la presentación. En la pantalla apareció la primera diapositiva. Su voz, firme y clara, llenó la sala. Cada palabra sonaba precisa, profesional, segura. Oleg escuchaba con atención, tomando notas. Lyudmila, roja de ira y vergüenza, apretaba las manos sin saber qué decir. Y Pavel la observaba sin reconocerla. Aquella mujer segura, dueña de su propio destino, no tenía nada que ver con la Yulia que él creía conocer. Las diapositivas se sucedían una tras otra. Gráficos, tablas, proyecciones. Todo exacto, impecable. El software desarrollado por su equipo resolvía los problemas de las constructoras con precisión matemática. Automatización de materiales, control de plazos, asignación de contratistas, seguimiento de presupuestos en tiempo real. Oleg se inclinaba hacia la pantalla, impresionado por el detalle. Hacía preguntas, y Yulia respondía con seguridad, sin rodeos, con la autoridad de quien conoce su campo mejor que nadie. En aquella sala, entre la luz del proyector y el silencio expectante, se desmoronaban viejas creencias. Y por primera vez, los Krestovsky comprendieron que estaban frente a una mujer que no necesitaba demostrar su valor, porque ya lo había hecho.
Era evidente que ella no había simplemente creado algo. Había estudiado la industria, hablado con personas que trabajaban en obras de construcción y comprendido su dolor. Oleg Viktorovich señaló el gráfico en la pantalla. Toman en cuenta la estacionalidad al programar las entregas. Sí, asintió Yulia con serenidad. El programa analiza datos históricos de los últimos 5 años y predice retrasos según la temporada, el clima y la carga de trabajo de los proveedores. Esto permite pedir materiales con anticipación y evitar tiempos muertos. Inteligente, murmuró Oleg Viktorovich, reclinándose en su silla. Muy inteligente. Lyudmila Fyodorovna se enderezó bruscamente. Su mandíbula temblaba y su rostro, cubierto de manchas rojas, parecía el de alguien que acababa de ver un fantasma. Su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora estaba despeinado por los nerviosos movimientos de sus manos. Estas reposaban sobre la mesa, temblando levemente. Intentó hablar varias veces, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta, ahogadas por el silencio que ella misma había creado. Pavel no apartaba la mirada de Yulia. La observaba como si la viera por primera vez, intentando unir en su mente dos imágenes imposibles de reconciliar. La joven modesta, que se sonrojaba al pedir un plato caro en un restaurante, y la mujer segura de sí misma que ahora dirigía una empresa millonaria. Fragmentos de recuerdos lo golpeaban uno tras otro. Las veces que evitó preguntarle sobre su trabajo, los momentos en que ella nunca se quejó de dinero, cuando él asumía que era pobre. Recordó cómo aceptaba sus regalos con una sonrisa tranquila, pero nunca pedía más. Cuando le ofreció comprarle un nuevo teléfono, y ella se negó diciendo que estaba acostumbrada al viejo. Cuando quiso rentarle un apartamento mejor, y ella respondió que estaba cómoda donde vivía. Él pensó que era orgullo, pero no. Simplemente no necesitaba su ayuda. Yulia cerró la presentación con calma y se volvió hacia Oleg Viktorovich. El programa está completamente listo para su implementación. Entrenaremos a su personal, adaptaremos el sistema a sus procesos y brindaremos soporte técnico durante 1 año. El precio del contrato está especificado en los documentos que le entregaré. Excelente trabajo, dijo Oleg Viktorovich con una voz llena de respeto genuino. Estamos muy satisfechos. Yulia, eres una profesional de primer nivel. Gracias. Yulia esbozó una leve sonrisa. Es agradable oír eso. Lyudmila Fyodorovna reunió el valor que le quedaba. Se levantó, alisando su falda con manos temblorosas, forzando una sonrisa torcida. Yulenka. Su voz sonó empalagosa, aunque temblaba en cada palabra. Querida niña, si lo hubiéramos sabido, si nos lo hubieras dicho desde el principio, todo fue un malentendido, una tontería absurda. Yulia la miró con una frialdad que cortaba el aire. No hubo ningún malentendido, dijo con voz firme. Ustedes mostraron su verdadero rostro. Me humillaron, no porque fuera pobre, sino porque creyeron tener el derecho de hacerlo, porque pensaron que una persona sin dinero ni contactos es alguien de segunda clase, alguien a quien se puede pisotear sin consecuencias. Pero yo solo quería proteger a mi hijo, balbuceó Lyudmila, extendiendo las manos hacia ella. ¿Protegerlo de quién?, la interrumpió Yulia. ¿De mí? ¿De una mujer que pasó 10 años construyendo su negocio desde cero? ¿De alguien que jamás pidió un centavo de su hijo y que podía mantenerse sola, y mantenerlo a él, si hubiera sido necesario? No lo sabíamos, susurró Lyudmila impotente. No estaba obligada a decirlo, respondió Yulia, recogiendo los documentos. Pero lo principal no es eso. Lo principal es que ayer, cuando me arrojaste vino encima y me llamaste mendiga, tu hijo se quedó callado. Se quedó ahí,
sin decir nada, y luego corrió tras de mí, pidiéndome que regresara y me disculpara. ¿Disculparme por qué? ¿Por no permitir que me humillaran? Se volvió hacia Pavel. En sus ojos había un dolor tan profundo que él apartó la mirada. «No me defendiste, Pavel», dijo en voz baja. «Cuando me hirieron, cuando me insultaron, tú guardaste silencio. Elegiste la comodidad en lugar de la justicia. Elegiste a tu madre en lugar de a mí. Y eso dice más de ti que cualquier palabra de amor». «Julia, balbuceó él, levantándose. «No entendí. Pensé que mamá solo...» «¿Solo qué?», lo interrumpió ella, avanzando un paso. «Solo quería lo mejor. Solo tiene un carácter difícil. ¿Cuántas veces más vas a justificarla? ¿Cuántas veces me pedirás que tenga paciencia, que la ignore, que la comprenda? ¿Y quién me comprende a mí?» Pavel abrió la boca, pero no encontró palabras. Julia esperó unos segundos y luego asintió con tristeza. «Exacto», dijo con un hilo de voz. «Ni siquiera ahora puedes responder». Oleg Viktorovich suspiró con fuerza, frotándose el puente de la nariz. Miró a su hijo con decepción, a su esposa con reproche. Su rostro parecía envejecido, agotado por la vergüenza. «Julia», dijo al fin, «te pido disculpas por el comportamiento de mi esposa y por la debilidad de mi hijo. Tienes razón, en todo». «Gracias», respondió Julia con serenidad. «Pero ya no necesito disculpas. Ayer las necesitaba. Ahora, ya es demasiado tarde». Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa frente a él. «Aquí está el contrato. Las condiciones son lo más favorables posible para su empresa. No mezclo lo personal con lo profesional. El programa funciona perfectamente y ustedes recibirán exactamente por lo que pagaron. Pueden revisar los documentos y enviarme la copia firmada en una semana». «¿Continuamos con la cooperación?» Oleg Viktorovich la miró con asombro. «Después de todo esto, ¿quieres seguir trabajando con nosotros?» Julia se encogió de hombros. «Soy una empresaria. Es un contrato rentable, un buen proyecto, un cliente satisfecho. ¿Por qué rechazarlo? Mi equipo trabajó 3 meses en esto. Merecen reconocimiento y pago justo». Oleg Viktorovich asintió lentamente, tomando la carpeta con respeto. «Eres una mujer extraordinaria», murmuró con voz grave. «Mi hijo cometió un error enorme. El hijo de ustedes tomó su decisión», respondió Julia con serenidad contenida. «Y respeto su derecho a hacerlo, aunque haya sido la decisión equivocada». La puerta de la sala de conferencias se abrió con un suave chasquido. Ana Yarkaya entró, impecable, con gafas de diseñador y una carpeta bajo el brazo. Sus ojos recorrieron la sala con calma calculada, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Tenemos una videollamada con los clientes de la capital en 20 minutos», anunció, saludando brevemente. «¿Alcanzas a prepararte?» «Sí, acabamos de terminar», respondió Julia, dirigiéndose hacia los Krestovsky. «Si no hay más preguntas, nuestra reunión ha concluido. Marina los acompañará a la salida». Ana se colocó junto a Julia, firme, como un muro invisible de apoyo. Miró a Lyudmila Fyodorovna con un desprecio tan evidente que la mujer retrocedió un paso. Ana, socia y copropietaria de la empresa, se presentó con voz firme, aunque nadie se lo hubiera pedido. Lyudmila Fyodorovna tragó saliva y se dio la vuelta bruscamente. Sus tacones resonaron sobre el parqué mientras abandonaba la sala. Oleg Viktorovich se puso de pie, asintió con respeto a Julia y siguió a su esposa. Pavel quedó solo, de pie, con la mirada suplicante. «Julia, espera», murmuró. «Necesito hablar contigo, a solas». «No tenemos nada de qué hablar», dijo ella, mirando hacia la ventana. «Todo ya fue dicho». «Pero yo te amo». La voz de Pavel se quebró. «Te amo, Julia. ¿Eso no significa nada?»
Ana soltó una breve risa irónica, pero guardó silencio, dándole a su amiga el espacio para responder. Julia permaneció de espaldas a él, los hombros tensos, conteniendo una tormenta de emociones. El amor no son solo palabras, Pavel, dijo sin volverse. El amor es acción, es defender a alguien, incluso cuando no es cómodo, es decir la verdad, aún con miedo, es elegir a esa persona por encima de la paz aparente. Pavel dio un paso hacia ella. Ahora te elijo a ti, susurró. Demasiado tarde. Julia giró finalmente, con lágrimas brillando en sus ojos, pero su voz seguía firme. Ayer elegiste el silencio, hoy tu elección ya no importa. Pasó a su lado sin mirarlo, seguida por Ana. Pavel quedó solo, atrapado en un silencio tan denso que casi dolía. En el pasillo, Lyudmila Fyodorovna se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aliento. Tenía el rostro encendido y las manos temblorosas. Oleg permanecía a su lado, callado, con la mirada perdida. Oleg, exhaló ella. Di algo. ¿Viste cómo se comportó? ¡Qué insolencia! Vi a una mujer digna siendo humillada, respondió él sin mirarla. Y vi a mi hijo incapaz de defenderla, porque lo criamos débil. ¿Qué dijiste? Lyudmila lo miró con furia. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, porque es la verdad, dijo Oleg, girándose hacia ella, con una calma helada. Tú convertiste a nuestro hijo en un hombre sin voz. Decidiste por él toda su vida, sus amigos, su trabajo, hasta su ropa. Y cuando encontró a una mujer que amaba, la destruiste. Y yo callé, porque era más fácil. Lyudmila retrocedió, incapaz de reconocer al hombre que tenía delante. Pero ella nos engañó, Oleg, nos ocultó que era rica. ¿Eso es justo? Era una prueba, dijo él con dureza. Y la fallamos todos, tú, por tu arrogancia, yo, por mi silencio, y Pavel, por su cobardía. Oleg se dio media vuelta y caminó hacia el ascensor. Oleg, espera, no puedes irte así. Soy tu esposa, la madre de tu hijo. Por eso callé tantos años, respondió, presionando el botón del ascensor. Porque eras la madre de mi hijo, porque alguna vez te amé. Pero ahora solo siento vergüenza. Vergüenza de lo que te has convertido. Vergüenza de mí por permitirlo. Las puertas se cerraron, y Lyudmila quedó sola en el pasillo, inmóvil, pequeña, por primera vez en su vida temerosa y perdida. Pavel fue el último en salir. Caminaba sin rumbo, con el pecho oprimido, como si el aire pesara demasiado. Llegó al ascensor, presionó el botón y esperó. Cuando las puertas se abrieron, la vio. Julia estaba allí, hablando por teléfono. No lo notó enseguida. Pavel se quedó quieto, observándola. Ella ya no era la joven dulce y complaciente que recordaba. Era una mujer segura, fuerte, que no necesitaba a nadie para sostenerse. Y él comprendió, con un dolor punzante, que nunca la había conocido realmente. Julia terminó la llamada y lo miró. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella había cansancio y una tristeza tranquila. Julia, susurró él, dando un paso hacia ella. Por favor, dame una oportunidad. Solo una. Ella lo observó un largo momento y luego negó despacio con la cabeza. Si de verdad hubiera sido una chica pobre, sin dinero ni contactos, dijo con voz baja, ¿me habrías defendido ayer? ¿Habrías enfrentado a tu madre? ¿O te habrías quedado callado igual? Pavel intentó responder, pero las palabras no salieron. En su mente revivió la escena, su madre gritando, su propio silencio, y entendió que mentir sería inútil. Julia asintió suavemente. Exacto, dijo. No lo sabes, y eso significa que no estabas listo para protegerme. Amabas la idea de mí, Pavel, una muchacha sencilla, agradecida, pero no a la verdadera. No es cierto, susurró él. Te amé. No, dijo ella con dulzura triste.
Te amaste a ti mismo como salvador. Pero cuando descubriste que no necesitaba ser salvada, te perdiste. Entró al ascensor y presionó el botón. Las puertas comenzaron a cerrarse. Pavel intentó seguirla, pero Julia extendió una mano, deteniéndolo. «Adiós, Pavel», dijo suavemente. «Cuídate». Las puertas se cerraron. Él se quedó allí, frente a su propio reflejo en el acero pulido. El hombre que lo miraba parecía derrotado, vacío. Se dejó caer al suelo, cubriéndose el rostro con las manos, y lloró. Por primera vez en muchos años. El invierno había llegado sin avisar. La ciudad estaba cubierta de nieve y silencio. Fuera, los copos danzaban suavemente, derritiéndose al tocar los cristales cálidos de la oficina. Julia observaba desde la ventana, con una taza de café en la mano, viendo a la gente pasar envuelta en bufandas y abrigos. 3 meses habían pasado desde aquel compromiso roto. La vida había seguido, como si nada hubiera ocurrido. La empresa crecía, nuevos proyectos nacían, y 3 programadores más se habían unido al equipo. Pero, a veces, en el reflejo del cristal, Julia creía ver la sombra de un pasado que ya no dolía. Solo recordaba lo fuerte que se había vuelto. El contrato con los Krestovsky se había ejecutado a la perfección. Oleg Viktorovich estaba satisfecho y hasta los había recomendado a otros desarrolladores. La relación de negocios fluía con suavidad, profesionalismo, sin dejar entrever lo personal. Marina entregó los documentos y Oleg Viktorovich respondió con cartas de agradecimiento. Todo marchaba como debía. La puerta de la oficina se abrió y Ana entró con una tablet en las manos. «Jules, tenemos una nueva solicitud de un gran centro logístico», dijo, hundiéndose en la silla frente a ella. «Quieren automatizar sus almacenes. Un proyecto grande. Mucho dinero. Excelente». Julia se apartó de la ventana. «Hablamos de los detalles mañana. Hoy mi cabeza no da más». Ana la observó detenidamente. «¿Estás pensando en él?» «No». Julia negó con la cabeza. «Ya no. Solo estoy cansada. Mucho trabajo». «Jules, llevas 3 meses trabajando 12 horas al día». Ana se inclinó hacia ella. «¿No será momento de un descanso? Ir a algún lado. Relajarte un poco. Trabajar también es descansar». Julia sonrió con cierta ironía. «Me gusta lo que hago. Lo sé». Ana suspiró. «Pero a veces parece que te escondes detrás del trabajo, como ella se escondía detrás de la máscara de la chica pobre». Julia guardó silencio, porque había verdad en las palabras de su amiga, una verdad que no quería admitir. Sí, se sumergía en el trabajo porque era más fácil, porque cuando estás ocupada, no hay tiempo para pensar cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. El teléfono sobre la mesa vibró. Julia miró la pantalla. Un mensaje de Oleg Viktorovich. «Julia, si no te importa, me gustaría verte en persona. Traeré agradecimientos de los socios a los que te recomendamos. Y me gustaría hablar de algo que no sea solo negocios». Julia leyó el mensaje 2 veces. Durante 3 meses, Oleg Viktorovich no había mencionado nada personal. Siempre se mantuvo distante y cortés. «¿Qué cambió? El Krestovsky Senior me invita a una reunión», dijo a Ana. «Quiere hablar de algo que no sea negocios». ¿Te imaginas que Ana levantara una ceja? ¿Tal vez quiere disculparse otra vez? No lo sé. Julia se encogió de hombros. Pero creo que vale la pena escuchar. Se encontraron en un pequeño café en el centro, lejos de oficinas y ojos curiosos. Oleg Viktorovich estaba sentado en una mesa junto a la ventana, y cuando Julia entró, se levantó y la saludó con un leve asentimiento. Se veía mayor que 3 meses atrás, el cabello más gris, las arrugas alrededor de los ojos más profundas. «Julia, gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Sé que no tienes ninguna razón para perder tu tiempo conmigo.
Eres una buena clienta, respondió Julia con calma. Y una persona decente. No me cuesta encontrar una hora. Oleg Viktorovich pidió un café, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y sacó un sobre de su maletín, colocándolo sobre la mesa. Esto es de nuestros socios, dijo. 3 empresas ya han firmado contratos contigo gracias a nuestra recomendación. Están muy agradecidos. Julia tomó el sobre y lo guardó en su bolso. Es agradable escucharlo, pensó, y quería hablar de Pavel. Oleg Viktorovich la miró a los ojos. Sé que no tengo derecho, pero soy su padre, y me duele ver lo que le está pasando. Julia se tensó, apretando la taza con fuerza. Oleg Viktorovich, no creo que este sea el tema adecuado para conversar. Lo entiendo, asintió él. Pero por favor, escúchame. Pavel está completamente perdido. Renunció a nuestra empresa, alquiló un apartamento, vive solo, dejó de comunicarse con su madre, trabaja en algún sitio, pero veo que solo existe, no vive. Lo siento, dijo Julia en voz baja, pero no puedo ayudarlo. No te estoy pidiendo ayuda. Oleg Viktorovich negó con la cabeza. Solo quiero que sepas que él se dio cuenta de su error. Tarde, pero lo comprendió. Ha crecido. Julia se ha convertido en otra persona. Por primera vez en su vida decidió no esconderse detrás de su madre. Eso es bueno para él. Julia tomó un sorbo de su café. Pero entre nosotros se terminó. Lo que pasó no puede cambiarse. Lo sé, suspiró Oleg Viktorovich. Y tienes razón, solo quería decir gracias. Por extraño que parezca, ayudaste a que mi hijo creciera. Dolorosamente, pero de manera efectiva. Julia guardó silencio, mirando por la ventana la nieve caer. Algo se movió dentro de ella, no compasión ni amor, sino tristeza por cómo todo resultó. Podría haber sido diferente si Pavel hubiera sido más fuerte, pero la historia no conoce el modo subjuntivo. ¿Y Lyudmila Fyodorovna? Preguntó Julia, sin saber por qué. Oleg Viktorovich sonrió amargamente. También cambió. Tras aquel incidente, todo se volvió más silencioso. Los rumores se extendieron entre nuestro círculo. Todos supieron a quién humilló en el compromiso. Ahora la miran diferente. La juzgan. Estaba acostumbrada a ser reina y se convirtió en objeto de chismes. Eso es peor que cualquier castigo. No buscaba venganza, dijo Julia. Solo quería honestidad, y la tuvimos. Oleg Viktorovich asintió. Todos nos mostramos tal como somos, y tú resultaste ser mejor que nosotros. Mucho mejor. Terminaron su café en silencio, y cuando Julia se disponía a irse, Oleg Viktorovich la detuvo. Julia, si alguna vez quieres darle a Pavel la oportunidad de hablar, dijo cuidadosamente, te lo agradecería, pero entiendo si no quieres. No le debes nada. Lo pensaré, respondió Julia, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Esa noche, Pavel se sentó en su modesto apartamento de una habitación en las afueras y miró por la ventana el patio cubierto de nieve. Era pequeño, con muebles mínimos. Había rechazado la ayuda de sus padres, conseguido trabajo como gerente en una empresa pequeña y vivía con su salario. Por primera vez en su vida, sentía que ganaba su propio dinero sin depender del negocio familiar. Pero el vacío dentro de él no desaparecía. Pensaba en Julia todos los días. Recordaba sus ojos cuando lo miraban en aquella sala de conferencias. Recordaba cómo había fallado la prueba más importante de su vida y comprendía que no habría una segunda oportunidad. El teléfono sonó. «Padre, hola papá». Pavel contestó con cansancio. «Hijo, me reuní con Julia hoy», dijo Oleg Viktorovich. «Te transmito el agradecimiento de nuestros socios». Pavel se congeló, sujetando el teléfono. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Está bien», respondió su padre. «Trabaja, desarrolla su negocio, una mujer fuerte y segura.
¿Te has perdido un tesoro, Pavel? Lo sé. Pavel cerró los ojos. Lo sé todos los días, dijo. Le dije que habías cambiado, continuó Oleg Viktorovich, pero ella no está lista para darte una oportunidad, y lo entiendo. Yo también lo entiendo. Pavel se pasó la mano por la cara. Papá, he comprendido muchas cosas en estos meses. Me di cuenta de lo débil que era, de cómo me escondía toda la vida detrás de la falda de mamá, de cómo tenía miedo a los conflictos en lugar de proteger lo que era importante. Es bueno que te hayas dado cuenta, susurró Oleg Viktorovich, suspirando. Solo que es una lástima que sea tan tarde. ¿Puedo tener su dirección?, preguntó Pavel, o al menos su número de teléfono. Solo quiero hablar, pedir perdón, no recuperarla, solo que sepa que ahora entiendo. Pavel, no vale la pena, sacudió la cabeza su padre. Déjala seguir, no abras heridas antiguas. Tengo que hacerlo, papá. La voz de Pavel tembló. Al menos tengo que intentarlo. Oleg Viktorovich guardó silencio y finalmente dictó el número de teléfono. Pavel lo anotó, le dio las gracias y colgó. Miró el número en su teléfono durante mucho tiempo. Luego escribió un mensaje. Julia, soy Pavel. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito hablar, no para pedirte que regreses, sino para que escuches lo que debí decir entonces. Por favor. Presionó enviar y dejó el teléfono sobre la mesa. Esperó 1 hora, 2, 3. No hubo respuesta. Julia estaba acostada en su apartamento, mirando el techo, con el teléfono en la mano. Un mensaje de Pavel brillaba en la pantalla. Lo leyó una y otra vez, mientras dentro de ella se debatían dos sentimientos: el deseo de cerrar ese capítulo para siempre y la curiosidad por escuchar lo que diría. Ana tiene razón, pensó Julia. Me escondo detrás del trabajo, como antes me escondía detrás de una máscara. Tengo miedo de acercarme a las personas, miedo de equivocarme otra vez. Pero es esta la vida, es esto lo que quiero. Recordó su primer encuentro en la feria del libro, cómo Pavel sonreía al hablar de Bunin. Recordó sus propuestas junto al estanque, cómo le temblaban las manos. Recordó que la llamaba su única, y cómo se sentaba en silencio mientras su madre le servía vino. Julia escribió su respuesta. Pavel, estoy lista para verte solo una vez. Mañana a las 3 en ese parque junto al estanque. Ven solo. Envió el mensaje y apagó el teléfono. Mañana le daría la oportunidad de decir lo que no dijo entonces. No por él, sino por ella misma, para cerrar la historia correctamente, sin omisiones ni arrepentimientos. El parque estaba cubierto de nieve, y los árboles se erguían como fantasmas con túnicas blancas, silenciosos e inmóviles. El banco junto al estanque donde Pavel le había propuesto matrimonio en otoño estaba ahora cubierto de nieve, y el agua del estanque se había congelado, lisa y fría como un espejo. Julia llegó primero, quitó la nieve de las tablas y se sentó, envolviéndose en su chaqueta acolchada. El frío mordía sus mejillas. Su aliento se convertía en nubes de vapor, pero no tenía prisa por refugiarse en el calor. Pavel apareció puntualmente a las 3. Caminó lentamente por la avenida, y Julia notó cuánto había cambiado en los últimos meses. Había perdido peso, parecía demacrado, y en sus ojos había aparecido un cansancio adulto. Se detuvo a unos pasos del banco y se miraron en silencio mientras la nieve se posaba sobre sus hombros en copos blancos. «Gracias por venir», dijo Pavel en voz baja. «No estaba seguro de que aceptarías». «Yo tampoco», respondió Julia. «Pero ambos necesitamos cerrar esta historia correctamente». Pavel asintió y se sentó junto a ella, dejando espacio entre ambos. Permaneció en silencio, eligiendo sus palabras, y Julia no lo apresuró. El viento arrastraba copos de nieve,
y a lo lejos se oían los gritos de niños deslizándose por un tobogán. Ellos permanecieron en su mundo congelado, donde el tiempo se había detenido 3 meses atrás. Julia, quiero decir lo que debí decir entonces, comenzó Pavel, mirando el hielo del estanque. Perdóname por no haberte protegido, por callarme mientras tu madre te humillaba, por pedirte que te disculparas en lugar de hacerlo yo. Fui un cobarde y aún lo soy, pero al menos ahora lo entiendo. Julia se giró hacia él. No estoy enojada contigo, no más. La ira se ha ido. Solo queda la tristeza de que pudo haber sido diferente. Lo sé, asintió él. Sé que te dejé ir, que perdí lo mejor de mi vida. No te pido que regreses, ni una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que he cambiado. Dejé el negocio familiar, me mudé de la casa de mis padres, vivo solo, trabajo por mi cuenta. Dejé de esconderme detrás de mi madre. Por primera vez en mi vida, me he convertido en un hombre. Me alegra, dijo Julia sinceramente. De verdad, te mereces ser tú mismo, y no la sombra de alguien más. Pero me di cuenta demasiado tarde. Pavel sonrió amargamente. ¿Cuándo te fuiste?, preguntó Julia, mirando el estanque congelado. Recordó cómo los cisnes nadaban allí en otoño, cómo el agua brillaba al sol. Todo cambia, pensó. Las estaciones, las personas, los sentimientos. Nada permanece igual. Pavel, si realmente hubiera sido pobre, dijo Julia despacio, me habrías protegido entonces. Honestamente, no es lo que quiero escuchar, pero ¿qué habría pasado realmente? Pavel guardó silencio durante largo tiempo y luego suspiró. No lo sé, admitió. Quisiera decir que sí, pero tengo miedo de mentir. Yo era otra persona entonces. Temía más a mi madre que a amarte a ti. Temía el conflicto más de lo que valoraba tu dignidad. Y esa es mi tragedia, Julia. Solo comprendí lo que es el verdadero amor después de perderte. Julia asintió. Sintió algo dentro de ella soltarse, como un nudo apretado que finalmente se deshacía. Ese encuentro no era para pedir perdón, sino para comprender, para ver a una persona sin máscaras, para escuchar la verdad sin excusas. Gracias por tu sinceridad, dijo. Vale mucho. Se sentaron juntos unos minutos más, y el silencio entre ellos no era pesado, sino ligero, como si se estuvieran probando el uno al otro. Luego Julia se levantó, sacudió la nieve de su abrigo. Tengo que irme, dijo. El trabajo me espera. Julia, dijo Pavel poniéndose de pie tras ella. ¿Puedo llamarte alguna vez? Solo para ver cómo van las cosas, no como un ex, sino como alguien que te respeta. Julia lo miró largo tiempo. En su rostro se veía simultáneamente esperanza y la preparación para un rechazo. No, Pavel, respondió suavemente. No vale la pena. Ambos necesitamos seguir adelante, sin mirar atrás. Tú encontrarás tu camino, yo el mío, y algún día los dos seremos felices, solo que no juntos. Pavel asintió, y las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no dejó que cayeran. Sé feliz, Julia, dijo con voz áspera. Te lo mereces más que nadie. Y tú también, sonrió ella. Eres buena persona. Pavel solo no estaba listo para amar de verdad. Pero esto pasará. Aprenderás. Se dio la vuelta y caminó por el callejón sin mirar atrás. Pavel se quedó, junto al banco, viéndola hasta que desapareció en la esquina. Luego se sentó de nuevo, cubrió su rostro con las manos y finalmente se permitió llorar. No por lástima, sino por alivio. Había recibido un perdón que no merecía, y eso era más de lo que podía haber esperado. Esa noche, el silencio reinaba en la casa Krestovsky. Oleg Viktorovich estaba sentado en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana la nieve caer. Lyudmila Fyodorovna entró y se sentó frente a él. Sin maquillaje, con bata, no parecía una reina,
sino una mujer cansada de mediana edad. Oleg, empezó en voz baja, necesito decirte algo. Él se volvió hacia ella y esperó en silencio. Me equivoqué, dijo Lyudmila Fyodorovna, tragando saliva, con la voz temblorosa. En aquel entonces, en el compromiso y antes, siempre tuve miedo de perder el control. Temía que si Pavel encontraba a una mujer fuerte, ella me lo quitaría, y destruía a todos los que podrían hacerlo. Oleg Viktorovich escuchaba sin interrumpir. Crecí en la pobreza, continuó Lyudmila, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Toda mi vida temí volver allí. Por eso me aferré al estatus, al dinero, al poder. Pensé que eso me protegería, pero al final perdí el respeto de mi esposo, el amor de mi hijo y a mí misma. Oleg suspiró. Estoy cansado, cansado de vivir en una casa sin calor, donde solo hay ambición y miedo. No sé si podemos cambiar algo, pero si quieres intentarlo, estoy dispuesto. Por lo que alguna vez tuvimos. Lyudmila asintió, secándose las lágrimas. Lo intentaré, susurró. Quiero mejorar, al menos intentarlo. Oleg extendió la mano a través de la mesa, y ella puso su palma sobre la suya. Por primera vez en muchos años, se tocaron no por costumbre, sino por un deseo genuino de acercarse. Pasaron unas semanas más. Julia estaba en su oficina por la noche, después de que todos se hubieran ido, terminando una presentación para un nuevo cliente, tomando café frío y pensando que la vida era algo extraño. A veces hay que perder algo importante para encontrar nuestro verdadero yo. El teléfono sonó. Un número desconocido. Hola, contestó Julia. Hola, soy Igor Petrovich, dijo la voz agradable con un leve rasgueo. Oleg Viktorovich Krestovsky me dio tu número. Dijo que eres la mejor en tu campo. Me gustaría discutir un proyecto. Podemos reunirnos esta semana. Claro, dijo Julia, abriendo su agenda. Ven a nuestra oficina el miércoles a las 10 am. Perfecto, dijo él haciendo una pausa. ¿Podríamos tomar un café primero si no te molesta? Algo informal. Me gustaría entender con quién voy a trabajar. Oleg la había elogiado tanto que la curiosidad pudo más que ella. Julia sonrió. Su voz tenía sinceridad y un toque de ironía, algo invitante. Está bien, aceptó. Nos vemos mañana a las 2 p.m., en el café de la esquina del edificio de nuestra oficina. De acuerdo, dijo él, y colgó. Julia dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban. La vida continuaba, fluyendo como siempre, sin pedir permiso, y ella era parte de ese flujo. Ya no se escondía, ya no interpretaba un papel, ya no ponía a prueba a la gente, simplemente vivía, trabajaba, respiraba, y era lo correcto. A veces creemos que ocultar nuestra verdad es una forma de protegernos, pensó Julia, mirando su reflejo en el vidrio oscuro. En realidad, es una prueba para quienes nos rodean, y la mayoría la falla. Pero eso no significa que debas dejar de creer en las personas. Significa que debes valorar a quienes permanecen a tu lado cuando estás desnudo y sin máscaras. Aquellos que te ven tal como eres, débil, fuerte, rico, pobre, y dicen, sí, esta es mi persona, y estoy contigo. Julia apagó la computadora, recogió sus cosas y salió de la oficina. Un nuevo día se abría ante ella, con nuevas reuniones, nuevas oportunidades, y estaba lista para abrazarlas. Déjanos tu opinión. Cada comentario es valioso. Apóyanos con un me gusta y una suscripción. Que este día te traiga alegría.